Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Daisy Isea y en este espacio vamos a estar conversando sobre los principios de la comunicación y cómo conocer esta teoría puede ayudarnos a mejorar nuestro proceso de comunicación dentro de la organización y con nuestros equipos. Para los que no me conocen, mi nombre nuevamente es Daisy Isea. Yo inicié mi historia en IESEC en el 2009. Posteriormente fui el CVP de Exchange Management, que antes básicamente se trataban todos los tipos de intercambios dentro de una sola área. Luego fui LCP en el 2011 de IESEC en Maracaibo y posteriormente me convertí en MCVP de Incoming Exchanges para el periodo 2012-2013 en IESEC en Venezuela. Actualmente me encuentro radicada en Colombia y soy coordinadora de comunicaciones y calidad en una empresa llamada Cinte Colombia. Eh, yo vine a Colombia como parte del programa de intercambio de pasantías de IESEC en el 2013 y pues al terminar mi intercambio continué en el país y poco a poco avanzando cada vez más a nivel profesional. Cuando el Comité Nacional me pidió apoyo para este espacio, automáticamente se vino a mi mente muchas de las situaciones que viví dentro de IESEC y que definitivamente ahorita, con la experiencia profesional que he ido acumulando, considero que pudiese gestionar de maneras diferentes y más eficientes. A través de esta capacitación, de esta sesión que vamos a tener acá, vamos a ver cuál es el proceso de la comunicación, cuáles son sus actores, responsables, principios y cómo toda esta teoría la podemos aplicar dentro de nuestra organización. Para eso tenemos que irnos a lo básico. Probablemente imágenes como esta ya han visto antes, donde nos comentan cómo es el proceso de la comunicación. Muchas veces por estar tan centrados en que tenemos que responder ya ante alguna situación que esté sucediendo, no nos tomamos el tiempo para analizar cuál es la raíz de los diferentes escenarios y en ese sentido no le damos el tratamiento adecuado. Por eso entonces vamos a retroceder un poco y a recordar esta parte. La comunicación, el proceso de comunicación es un proceso bidireccional. Están dentro de él dos actores, que es un emisor y un receptor. Estos dos son interlocutores y básicamente se trata de un mensaje que se emite a través de un canal utilizando un código específico y que debe llegar a un receptor. El tema es que muchas veces las comunicaciones fallan. Muchas veces recibimos un mensaje que no nos parece coherente o simplemente nuestro receptor no está entendiendo lo que estamos diciendo. Y aquí empieza un intercambio de dimes y diretes porque no sabemos quién tuvo la culpa de esa falla. Aquí, en este punto, la idea es que nosotros podamos empezar a ver cuáles son las responsabilidades de cada parte y aunque en esta sesión nos vamos a concentrar un poco en las responsabilidades del emisor, es importante que consideremos cada una de las cosas que nos van a aparecer a continuación para pararnos desde ambas perspectivas y poder así transmitir algún conocimiento y algunas reflexiones a nuestros equipos y, ¿por qué no? Puede que también nos sirva a nosotros para nuestro día a día. El emisor es responsable de idear un mensaje, es decir, de establecer qué se quiere decir, ¿ok? También va a codificar el mensaje para ponerlo en unos términos que sean acordes a lo que el receptor pueda entender. También va a definir en qué canal, a través de qué canal se va a transmitir. El emisor va a ser el responsable de recibir el mensaje, obviamente, de decodificar ese mensaje que envió el emisor, de aceptar o rechazar la información que le damos y de utilizar esa información para algún fin específico. ¿Qué pasa si alguna de estas actividades no se ejecutan o se ejecutan mal? Pues vamos a tener el ruido. El ruido es toda aquella interferencia que puede ocasionar que
el mensaje, que este proceso de comunicación no se lleve a cabo eficazmente. Para ello se han elaborado muchas teorías, se han elaborado muchas teorías, muchos principios que nos pueden ayudar a reducir el ruido. Eh, entonces, para ello, empecemos a ver qué son los principios de comunicación. Pues han salido muchos. Hay principios de comunicación que básicamente son reglas del juego para procurar que la comunicación pueda ser efectiva, pueda ser asertiva, pueda ser buena a nivel corporativo, que sea una comunicación efectiva desde lo humano, etcétera. Pero aquí nos vamos a ir a algo muy específico, que son las 7 Cs de la comunicación. Las 7 Cs de la comunicación es un término que se acuñó inicialmente en el 52 por los profesores Scott Gottlieb y Allen Center de la Universidad de Wisconsin en su libro Relaciones Públicas Efectivas. Básicamente nos da 7 cualidades que debe tener la comunicación para garantizar o para intentar evitar que no tengamos ruidos al momento de emitir un mensaje. El primer punto es la completitud. La completitud nos dice que el mensaje inicial debe incluir todos los elementos necesarios para que nuestro receptor entienda. ¿Ok? Debemos para ello considerar quién es el destinatario a quien nos estamos dirigiendo, cuál es su percepción del mundo y que si esa persona no tiene todas las herramientas o todo el conocimiento para entender nuestros mensajes, nosotros se los podamos proveer. Una muy buena práctica es que el mensaje principal incluya todos los hechos e información necesarias. Eso aplica a correos, notas, artículos, etc. Ese primer párrafo es el que realmente nos va a dar algún tipo de, es el que realmente nos va a dar, digamos, ese abrebocas a la información. Entonces, en este primer párrafo, que no debe ser largo, ¿ok? Un párrafo, póngase 5 líneas, debe decir, como se diría en inglés, las WH. Pueden ser 5 WH, 6, 7, dependiendo del caso. ¿Qué quiere decir? Tenemos que decir qué, ¿ok? O sea, ¿qué queremos? ¿Cuál es el mensaje? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Puede ser quién, puede ser por qué. Y ahí ponemos la información básica. En los otros párrafos podemos detallar un poco más la información, pero realmente este primer párrafo es súper importante. La segunda C tiene que ver con la concisión. Debemos ser breves, utilizar la menor cantidad de palabras posibles, debemos enfatizar los puntos claves y evitar adornar con palabras excesivas o innecesarias, o como a mí me gusta decir, rimbombantes. Con esto, ¿ok? Podemos reducir el tiempo y el costo de las comunicaciones. Nosotros tenemos que economizar la comunicación, economizar los medios, economizar los recursos. Y para esto necesitamos simplemente ir al grano. Tenemos la otra C, que es la consideración. Tenemos que orientar el mensaje considerando los pensamientos y creencias de la audiencia. Tenemos que tomar en cuenta sus antecedentes, su educación, su experiencia, sus actitudes y asegurarnos de que lo que estamos transmitiendo no comunica o no se percibe como algo negativo y que realmente no queremos expresar. Es importante que siempre tomemos en cuenta que nuestras opiniones, nuestras experiencias, nuestra manera de razonar, de ver la lógica en las cosas, no necesariamente tiene que ver con cómo reacciona la otra persona. Y por ello debemos tomar en cuenta todos estos detalles debemos tener en cuenta todos estos detalles para garantizar que nuestro mensaje va a llegar de la manera correcta. Tenemos la concreción, que tiene que ver con ser concreto, es ser específico y claro. Esto es mucho más útil que dar ideas vagas o generales. Ser concreto va a aumentar la confianza del receptor en nosotros como emisores y esto de utilizar hechos, cifras y ejemplos relevantes también va a servir mucho para soportar la información que estamos aportando en nuestro mensaje.
Eh, para evitar malinterpretaciones, nuevamente, al igual como lo dijimos en otra de las Cs, tenemos que evitar adornar, ¿ok? Adornar también nos imposibilita ser concretos. En cuanto a la cortesía, tenemos que demostrar respeto por nuestro receptor siendo corteses, amigables y entusiastas. Tenemos que definir un código y un lenguaje que demuestre respeto, imparcialidad y enfoque en la audiencia. Tenemos que considerar los sentimientos de la audiencia. Es decir, si nosotros vamos a hablar con un CEO de una empresa, pues nosotros no vamos a hablarle como si fuese un niño de 5 años, porque sería irrespetuoso. ¿Ok? Estamos utilizando un código que no demuestra respeto, que no demuestra que realmente estamos enfocados en esa persona. Pasa lo mismo si obramos de la manera contraria, ¿ok? Que tengamos a una persona que tenga un nivel de conocimiento más bajo y empecemos a hablarles de una manera demasiado técnica. Esto puede hacer que se sientan mal, ¿ok? Y que sientan que estamos siendo rudos, que estamos siendo descorteses. La otra C es de claridad. Tenemos que debemos gestionar cada mensaje por separado. Dar demasiada información puede confundir. Debemos usar palabras específicas y concretas apropiadas para ajustarse al objetivo que se quiere conseguir con el mensaje. Debemos ordenar las ideas, ¿ok? Debemos ordenar las ideas y tratar cada una por separado, no intentar meterlas todas al mismo tiempo, y más si tenemos limitado el tiempo. Esta cantidad de información e irnos como muy por las ramas puede hacer que también nuestro receptor reciba un mensaje confuso. Por último, tenemos la exactitud. La exactitud nos habla que debemos utilizar la correcta gramática y sintaxis, que debemos utilizar datos y cifras precisos y exactos, y que no solamente tenemos que ver cómo emitimos el mensaje, sino con el momento cuando lo estamos emitiendo. Esto se llama de la oportunidad de la comunicación. Eh, pues si nosotros estamos intentando, por dar un ejemplo, romper el hielo siendo súper informales en un ambiente formal, pues estamos hablando de que la oportunidad de la comunicación no está siendo correcta, no solamente en el cuándo, sino en el cómo. Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta en IESEC, ya que nos movemos con públicos totalmente diferentes, estudiantes o recién graduados, personas jóvenes, y tenemos también grandes directivos de empresas. Hay unas variaciones que han surgido de estas 7 C. Una es la credibilidad, ¿ok? La credibilidad dice que toda la comunicación parte de un ambiente de credibilidad, y este ambiente es algo que debe gestionar el emisor, ¿ok? Debe demostrar que tiene total interés en interactuar con su receptor. El contexto tiene que ver más que todo con que debemos enmarcar nuestro mensaje en las realidades y escenarios aplicables en el momento y las prioridades que nos estén aplicando. Por dar un ejemplo, recientemente en IESEC sucedió un caso donde la imagen de la organización estaba en tela de juicio. Todo el mundo estaba súper angustiado por un caso que sucedió entre miembros en México, y pues teníamos a la gente de IESEC International poniendo videos en sus redes sociales tipo TikTok mientras aún no se habían pronunciado sobre lo que estaba sucediendo. Ahí hubo un problema de comunicación, hubo un problema de contexto. Al momento de nosotros no poner prioridades, estableciendo cuáles son las comunicaciones que se deben gestionar, podemos dar la percepción de que no nos importan otras situaciones que están sucediendo en el contexto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tenemos el contenido.
El contenido tiene que ver más que todo con que el mensaje debe estar determinado hacia la audiencia que nosotros estamos dirigiéndonos. El contenido básicamente debe estar filtrado, debe estar curado pensando en quién lo va a leer. Tenemos que tener continuidad y consistencia. La continuidad y consistencia nos dice que la comunicación es un proceso sin fin, ¿ok? Muchas veces tenemos que repetir muchas veces un mismo mensaje para que realmente sea absorbido por nuestro interlocutor. Entonces, tenemos también que pensar qué mensajes son los que tenemos que darle cierta continuidad y consistencia a lo largo del tiempo. A nivel de canales, tenemos que el canal debe estar pensado según la reacción que queremos lograr. Por dar un ejemplo, si nosotros necesitamos darle una retroalimentación negativa a un miembro, ¿por cuál canal quizás es bueno hacerlo? ¿Por WhatsApp? ¿Por mensaje de texto? ¿Por correo electrónico? ¿Hacer una llamada de Zoom? ¿Hacer una llamada con o sin video? ¿Hacerlo en un espacio donde la persona se sienta cómoda o que sea algo totalmente formal? Todo eso va a tener algún impacto, alguna incidencia en nuestro objetivo de comunicación. Y por último, tenemos la capacidad de la audiencia. Tenemos que siempre considerar si la audiencia está teniendo toda la información necesaria para procesar lo que nosotros le estamos diciendo. Nosotros, por ejemplo, en IESEC muchas veces hablamos con siglas, hablamos en inglés, y si estamos en un entorno no IESECO, ¿ok? Con personas no IESECas, muy probablemente utilizar estos términos técnicos, estas palabras en inglés o estas siglas, puede que no sean bien percibidas, sino que hasta lo pudiesen ver como petulante. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de eso. Otros principios que no pertenecen a estas 7C y que efectivamente no son todos los principios, son unos que yo agarré, que considero que pueden servir para que tengamos en mente cuáles son ciertos aspectos que deberíamos considerar también para garantizar un buen proceso de comunicación. Entre estos tenemos los principios de atención, quiere decir que el receptor debe estar totalmente enfocado en la comunicación, en el mensaje. Y nosotros como emisores deberíamos trabajar en esto, ponerlos en un espacio que no sea distractor, ¿ok? No vamos a hablarles de un tema súper complejo mientras están viendo un partido de fútbol, sino que tenemos que tener un espacio adecuado donde podamos tener la total atención de la persona. Tenemos el principio de retroalimentación, que lo que nos dice es que toda la comunicación que nosotros emitamos tenemos que procurar tener algún tipo de retroalimentación por parte de nuestro receptor. De esta manera sabemos si está aceptando o rechazando la información e incluso si realmente está recibiéndola de la manera que nosotros quisimos transmitirla. Por último, tenemos el principio de coherencia que tiene que ver con qué tan alineado estamos con las políticas, reglas, objetivos de la organización. Resulta muy confuso que uno emita un mensaje, pero a lo que uno va a ver cómo funciona la organización sea totalmente diferente. Debemos mantener coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Aquí les dejo un video que básicamente nos va a permitir tener algún tipo de recordatorio de lo que hemos visto, ¿ok? Este es un video muy breve, está en inglés, pero pues es el idioma de IESEC, y nos va a permitir ver cómo se crean los problemas de comunicación, cómo podemos tratarlos, y ahí van a empezar a ver cómo
la diferencia cultural entre las personas, tomando en cuenta que la cultura no es solamente un país o una ciudad, sino cada familia, cada hogar es una cultura diferente, puede afectar la recepción del mensaje. Have you ever talked with a friend about a problem, only to realize that he just doesn't seem to grasp why the issue is so important to you? Have you ever presented an idea to a group, and it's met with utter confusion? Or maybe you've been in an argument when the other person suddenly accuses you of not listening to what they're saying at all. What's going on here? The answer is miscommunication, and in some form or another, we've all experienced it. It can lead to confusion, animosity, misunderstanding, or even crashing a multi-million-dollar probe into the surface of Mars. The fact is, even when face-to-face with another person, in the very same room and speaking the same language, human communication is incredibly complex. But the good news is that a basic understanding of what happens when we communicate can help us prevent miscommunication. For decades, researchers have asked what happens when we communicate. One interpretation, called the transmission model, views communication as a message that moves directly from one person to another, similar to someone tossing a ball and walking away. But in reality, this simplistic model doesn't account for communication's complexity. Enter the transactional model, which acknowledges the many added challenges of communicating. With this model, it's more accurate to think of communication between people as a game of catch. As we communicate our message, we receive feedback from the other party. Through the transaction, we create meaning together. But from this exchange, further complications arise. It's not like the Star Trek universe, where some characters can Vulcan mind meld, fully sharing thoughts and feelings. As humans, we can't help but send and receive messages through our own subjective lenses. When communicating, one person expresses her interpretation of a message, and the person she's communicating with hears his own interpretation of that message. Our perceptual filters continually shift meanings and interpretations. Remember that game of catch? Imagine it with a lump of clay. As each person touches it, they shape it to fit their own unique perceptions, based on any number of variables, like knowledge or past experience, age, race, gender, ethnicity, religion, or family background. Simultaneously, every person interprets the message they receive based on their relationship with the other person and their unique understanding of the semantics and connotations of the exact words being used. They could also be distracted by other stimuli, such as traffic or a growling stomach. Even emotion might cloud their understanding. And by adding more people into a conversation, each with their own subjectivities, the complexity of communication grows exponentially. So as the lump of clay goes back and forth from one person to another, reworked, reshaped, and always changing, it's no wonder our messages sometimes turn into a mush of miscommunication. But luckily, there are some simple practices that can help us all navigate our daily interactions for better communication. 1. Recognize that passive hearing and active listening are not the same. Engage actively with the verbal and nonverbal feedback of others and adjust your message to facilitate greater understanding. 2. Listen with your eyes and ears, as well as with your gut. Remember that communication is more than just words. 3. Take time to understand as you try to be understood. In the rush to express ourselves, it's easy to forget that communication is a two-way street. Be open to what the other person might say. And finally, 4. Be aware of your personal perceptual filters. Elements of your experience, including your culture, community, and family, influence how you see the world. Say, "This is how I see the problem, but how do you see it?" Don't assume that your perception is the objective truth. That'll help you work towards sharing a dialogue with others to reach a common understanding together. Reflexionemos un poco. ¿Cómo crees que es la comunicación con cada uno de tus stakeholders?
¿Qué conversaciones complejas estás teniendo con tu equipo? ¿Cuáles crees que son los ruidos que pueden estar haciendo que la comunicación no sea eficaz? Si nosotros nos ponemos a pensar en cada una de estas situaciones, podemos empezar a comparar si las 7 Cs están siendo aplicadas de manera eficaz. Y aquí podemos empezar a establecer mejoras dentro de nuestra comunicación. Para poder empezar a trabajar en ello y poder implementar todo lo que hemos visto en esta sesión, el primer paso que tenemos que hacer es identificar quién es nuestro receptor. Ya identificando quién es nuestro receptor, podemos pasar a ver qué debemos comunicarle, cómo se lo debemos comunicar, etc. Entonces, les voy a dejar una tarea para que la hagan con sus equipos, preferiblemente con sus juntas directivas. Lo pueden hacer inicialmente entre LCPs, incluso con el apoyo del EMSI, pero es importante tomando en cuenta la curva de aprendizaje que debe haber en IESEC para garantizar la permanencia, la subsistencia de un comité. Creo que es importante que también sus vicepresidentes y coordinadores puedan formar parte de esto. Entonces, vamos a visibilizar cuáles son nuestras necesidades de comunicación. Dentro de la organización, actualmente tenemos una situación de pandemia. Desde que inició esto, hemos estado totalmente sobreexpuestos a información, demasiado expuestos a información. Y más en un momento donde las comunicaciones digitales están tomando tanta relevancia. Teniendo esta necesidad de querernos comunicar con todos nuestros stakeholders a todo momento, es muy fácil que se nos olvide qué debemos comunicar, a quién, cómo y por qué debemos hacerlo. Para que evitemos que alguno de nuestros stakeholders quede por fuera, les comparto una matriz de necesidades, expectativas y comunicaciones. De esta manera se nos va a hacer más fácil identificar cómo implementar mejoras relacionadas con las 7C a la operación de tu comité local y del comité nacional. Entonces, primero, debemos identificar quiénes son los stakeholders, ¿ok? Si son internos o externos. Debemos establecer cuál es la pertinencia, es decir, ¿por qué estoy colocando este stakeholder en esta lista? Yo les coloqué una serie de ejemplos de posibles stakeholders, si pudiesen ser internos o externos, y en el caso de la primera fila, se las llené completas dejándolo como ejemplo. Ustedes pueden modificarlo según sea acorde a la realidad de la organización. Entonces, volvamos. La pertinencia, lo que nos dice, lo que tenemos que decir ahí es por qué estamos incluyendo este stakeholder dentro de esta matriz. Entonces, si es el caso de un TN Taker, no estoy segura si todavía se llaman TN Takers, pero las empresas que toman los intercambios es stakeholder número 1. Es un stakeholder externo y ustedes verán si lo quieren separar como TN Taker general o si lo van a poner como TN Taker de pasantía o TN Taker de voluntariado, porque muy probablemente las necesidades y expectativas sean diferentes. Tenemos que ellos son la razón debido a la cual nosotros podemos operar dentro de IESEC. Si nosotros no tuviésemos esos espacios vacantes, pues nos sería muy difícil mover a la gente de intercambio de un lugar a otro. Las necesidades se refiere a todos aquellos acuerdos que por contrato, por ley, por reglamento, están dentro de lo establecido con esa parte interesada, con ese stakeholder. Es aquello que sí o sí debemos cumplir. Tenemos las expectativas. Muchas personas confunden necesidades con expectativas. Entonces, las necesidades es lo que tenemos que hacer. Y las expectativas son aquellas cosas que no tenemos que hacer, pero que si no las hacemos, van a influir, puede ser positiva o negativamente,
dentro de la satisfacción que tiene ese stakeholder hacia la organización. Lo podemos ver como un valor agregado que ese stakeholder está esperando de nosotros. Y tenemos por último la evidencia del cumplimiento, es decir, ¿qué es aquello con lo que nosotros podemos soportar que sí estamos cumpliendo esas necesidades y expectativas? Pueden ser reportes, pueden ser reuniones, pueden ser llamadas, pueden ser correos, alianzas, firmas de contratos, etc. En la segunda pestaña, entonces tenemos la matriz de comunicaciones. Aquí esto está formulado y todos los stakeholders que ustedes estén colocando dentro de la parte de las necesidades y expectativas se van a trasladar a la pestaña de matriz de comunicaciones. Entonces, habiendo identificado ya a nuestros stakeholders, tenemos que detallar ahí qué tenemos que comunicarles a ese stakeholder, ¿ok? Ya sabemos cuáles son sus necesidades y expectativas. Para garantizar que estamos cumpliendo las necesidades y expectativas, entonces, ¿qué vamos a hacer para, que ellos vean que le estamos cumpliendo? Entonces, mira, les estamos enviando, por dar un ejemplo, candidatos para que ingresen a las vacantes disponibles dentro de esa empresa. Y según el acuerdo, se dice que se van a enviar 5 candidatos a la semana por cada vacante. Entonces ahí pues nada, debemos comunicarle cuáles son los candidatos disponibles según la plataforma. ¿Quién es la persona que debe recibir la comunicación? Es importante que aquí detallemos no solamente el nombre de la persona, sino también el cargo, porque si esa persona se va, debemos identificar fácilmente quién es la persona que debe sustituir. Entonces, ¿quién es la persona que debe recibir la comunicación? En el caso de una academia de idiomas, ¿quién pudiese ser la persona que debe recibir la información? Quizás el director académico, quizá el director de recursos humanos. Eso lo debemos definir muy bien. Puede que sea no una persona, sino 2 o 3. Debemos también definir cada cuánto tiempo debemos comunicar. Entonces podemos decir, mira, va a ser semanal, mensual, quincenal, semestral, anual, o 2 semanas después de la firma del contrato o algo por el estilo, ¿no? Ahí debemos dejar eso detallado. ¿Cada cuánto tiempo debemos, quién es el responsable de comunicar? El responsable de comunicar es esa persona dentro de IESEC que va a hablar con esta parte interesada. Por dar un ejemplo, si estamos hablando de los TN Takers, muy probablemente sea el ejecutivo de cuenta la persona encargada de transmitir la información. Y por último, ¿cuál es el canal correcto para comunicar el tema? Ahí especificamos si va a ser por correo, por WhatsApp, en reuniones, si son reportes, etc. Todo esto lo identificamos ahí. Haciendo esta matriz de necesidades y partes interesadas y esa matriz de comunicaciones, estamos garantizando que pasemos la información de una generación a otra. En IESEC pasa mucho que la información, cuando sale una IBI, se pierde y los otros empiezan casi que desde cero. Tener este tipo de cosas documentadas realmente ayuda mucho a que la curva de aprendizaje sea más fácil y que podamos garantizar transición de la operación. Y por último, de nada nos sirve identificar stakeholders y matriz de comunicaciones si no hacemos un seguimiento. Tenemos que establecer una frecuencia de cada cuánto vamos a revisar si estamos cumpliendo las necesidades, expectativas y comunicaciones. En la primera pestaña de necesidades y expectativas, las últimas 12 columnas son unas columnas de seguimiento. Ustedes van a ver si lo hacen mensual, quincenal, si lo van a hacer trimestral, mensual, etc. Yo recomiendo, conociendo a IESEC, que lo hagan mensual y más en la situación que estamos viviendo ahorita de pandemia. Y digan de qué manera se ha cumplido. Por dar un ejemplo, tal día se hizo un evento para padres donde se les daba a conocer cuál era digamos, la cultura IESECA. Los padres son un stakeholder de
de ISEC, ¿ok? Son los familiares de los miembros. Es importante que los coloquen. Y así con todas con cada una de las necesidades, expectativas y comunicaciones que se han establecido. Creo que esto sería todo por ahora. Espero que realmente este espacio les haya ayudado bastante para poder tener visibilidad de esos vacíos que podemos estar teniendo y cómo podemos aplicarlos de manera, digamos, de una manera más preventiva a nuestra operación diaria de la organización. Por último, les dejo este mensaje que nos dice que el arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo. Esto lo dijo James Hughes. Él básicamente es una persona que se encargaba de hacer los discursos políticos para 5 de los presidentes de Estados Unidos. El hecho de que ustedes manejen el arte de la comunicación con todas sus complejidades y que puedan pasarle esas prácticas a los otros miembros, a las juntas directivas, realmente van a garantizar que las cosas fluyan mucho mejor. Espero nuevamente que esto les haya servido mucho. Quedo siempre a su disposición y pues honrada de haber podido participar en este evento. Saludos.